Bienvenidos amigos y hermanos a este tiempo tan hermoso donde estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos observando los 10 mandamientos, estudiándolos, permitiendo que Dios nos hable. Queremos que el Espíritu Santo llene nuestra mente, nuestro conocimiento de la sabiduría de Dios. Y estos mandamientos que encontramos tan aplicados al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son realmente una base maravillosa para que nosotros, que estamos en un tiempo muy diferente al que ellos vivieron, podamos aplicarlo para vivir una vida mejor. Dios quiere que tengamos vidas exitosas. Y qué mejor que poniendo en práctica lo que Dios dice en su palabra. Quiere decir que los 10 mandamientos, como dijimos ya varias veces, no fueron dados solamente para la nación de Israel, aunque sí lo fueron dados para ellos, pero son aplicables a nuestra manera de vivir y queremos realmente que ellos nos marquen principios espirituales en los cuales nosotros debemos de andar. Pero ¿qué les parece si oramos antes de comenzar a analizar este noveno mandamiento al cual le hemos puesto por título Cuidando nuestra lengua? Padre eterno, gracias te damos por estar juntos. Gracias por el privilegio de poder estar en contacto con tu palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente, que nuestro corazón perciba esa voz de Dios y pensemos con toda dedicación en aplicarlo a nuestra vida para que vivamos vidas que te agraden a ti. Estos principios, Señor, que tú nos estás dando, que nos estás recordando, son principios para vivir una vida cristiana victoriosa. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo de esa manera tome tu palabra hoy y nosotros nos vamos a sumergir en ella para entender y ser capacitados por ti, Señor Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta sección que encontramos en Éxodo 20 es todo un curso de orientación que tiene nuestro Señor como centro del mismo Espíritu de Dios en los mandamientos. Leemos el mandamiento al cual vamos a dedicar nuestro estudio, donde dice el versículo 16 de Éxodo 20, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, este tema que vamos a desarrollar lo vamos a llamar cuidando nuestra lengua. Hay dos cosas importantes en la vida de las personas. La primera es la reputación. La reputación es el concepto o la opinión que otras personas tienen de nosotros. Y la segunda es el carácter de una persona, y esto es lo que realmente somos. Todo cristiano debe darse cuenta que su reputación se construye en base a su carácter. Debido a esto, cuando leemos en la palabra de Dios, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, podemos extraer de este mandamiento tres importantes o importantísimas consideraciones. La primera es el significado del mandamiento. La segunda es la importancia del mandamiento. Y la tercera es la consideración en el cumplimiento del mandamiento. Entonces, lo voy a repetir por si estás tomando nota. Dijimos que la primera se refiere al significado del mandamiento. La segunda, hablamos de la importancia del mandamiento. Y la tercera es la consideración en el cumplimiento del mandamiento. Vamos a ver la primera, el significado del mandamiento. Este mandamiento nos enseña que tenemos que hablar la verdad con respecto a la vida de nuestro prójimo, en la medida en que Dios lo hace de nosotros. El Salmo 139, versículos 1 y 2,
dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Bueno, hermanos, el noveno mandamiento es una apelación a cuidar nuestra lengua. Y tiene la apelación de que tenemos que hablar la verdad con respecto a la vida de nuestro prójimo. Esto en la medida en que Dios hace lo mismo de nosotros. Dios cuando habla de nosotros, habla verdad. Él tiene pruebas verídicas de lo que yo soy. Él entiende exactamente cómo soy. Él entiende mis pensamientos. Él no va a inventar absolutamente nada. De la misma manera que Dios entiende cómo soy, Dios sabe exactamente cómo eres tú. Dios sabe cómo piensas, qué piensas, cuáles son las intenciones de tus pensamientos. Entonces debemos de relacionarnos unos a otros para poder comprender lo que la persona piensa realmente de nosotros. En segundo lugar, debemos cuidar la verdad con respecto a nuestros juicios. El significado de este mandamiento implica dos características. La primera es que debemos hablar la verdad con respecto a la vida de otros. Debemos de entender lo que las otras personas están diciendo antes de manifestar nuestro juicio. Y en segundo lugar, debemos de cuidar la verdad con referencia a nuestro juicio. Deliberadamente es hablar de la otra persona o de otras personas con mala intención, negligentemente. Es hablar sin saber, hablar sin investigar y falsamente es hablar distorsión, es hablar algo a lo cual estoy yo cambiándole el sentido. Debemos de tomar cuidado al hablar, teniendo en cuenta estas tres características al referirnos a otras personas. El significado del mandamiento entonces se refiere a dos áreas poderosas de nuestra vida. Se refiere a la verdad que hablamos y se refiere a la verdad que escuchamos. La segunda parte es la importancia del mandamiento. En Santiago capítulo 3 vamos a ver la importancia de este mandamiento que nos invita a no levantar falso testimonio con respecto a aquellos de los cuales somos testigos. Dice Santiago capítulo 3, versículos 2 al 10. Si ustedes quieren seguirme con sus Biblias, por favor, Santiago capítulo 3, versículos 2 al 10. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, porque era hijo de José y María, hace aquí en su epístola, y acuérdense que Santiago también fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, hace un comentario amplificado de lo que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 16. Notemos que evidentemente en este pasaje Santiago da tres aspectos de importancia con respecto al mandamiento de no levantar falso testimonio contra nuestro prójimo. El primer aspecto es que la desobediencia produce destrucción. Si nosotros desobedecemos al mandamiento y levantamos un falso testimonio, producimos una destrucción. En el versículo 6 de Santiago 3, la Biblia dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Notamos entonces que de acuerdo a Santiago 3:6, desobediencia a este mandamiento produce destrucción. En segundo lugar, desobediencia a este mandamiento produce descontrol. Santiago capítulo 3, versículos 3 al 5. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Notamos entonces que de acuerdo a Santiago capítulo 3, versículos 3 al 5, desobediencia a este mandamiento produce descontrol. Y finalmente podríamos decir que Santiago 3 nos indica que desobediencia a este mandamiento produce confusión. Santiago dice en los versículos 8 al 10, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no puede ser así. Esto no debe ser así. Notamos que la advertencia del noveno mandamiento tiene una importancia muy especial en nuestra relación con nuestros semejantes y consecuencias muy serias. Desobediencia a este mandamiento produce destrucción, Santiago 3:6. Desobediencia a este mandamiento produce descontrol, Santiago 3, del 3 al 5. Y desobediencia a este mandamiento produce confusión, Santiago 3, del 8 al 10. En tercer lugar, quiero que miremos el cumplimiento de este mandamiento. ¿Cómo nosotros podríamos cumplir este mandamiento? Es de suma importancia que nosotros aprendamos a contestarnos a esta pregunta. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, encontramos una clave de parte del apóstol que nos dice, quien cuando le maldecían, refiriéndose al Señor, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, el cumplimiento de este mandamiento se refiere al cuidado de nuestra lengua, que puede empezar a ejercitarse. El cuidado de nuestra lengua puede empezar a ejercitarse bajo el control divino.
cuando vemos que se habla de más de nosotros, cuando vemos que se nos juzga erróneamente o cuando somos atacados, debemos de tener un control personal de tal manera que sea Dios quien controle nuestra vida y no nosotros mismos. Dice el apóstol Pedro que Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Si nosotros tenemos la idea cabal y exacta de lo que Dios hizo con Jesús o lo que el mismo Dios encarnado hizo, y aplicamos ese principio a nuestra vida, vamos a ser hombres y mujeres de éxito, ser victoriosos en el cumplimiento de este mandamiento. Este noveno mandamiento nos da poder para nuestra vida y así poder estar dando ese control divino sobre nuestra vida, que se manifieste en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar. Porque es cierto, cuando a veces nos atacan, cuando a veces nos humillan, cuando a veces dicen cosas de nosotros que no son verdad, nuestra primera intención es reaccionar, ¿verdad? Y a veces lanzamos nuestra lengua sin control y hablamos de más o hablamos cosas que no tenemos que decir erróneamente. El apóstol Pablo nos recuerda algo cuando le escribe a la iglesia en Roma, allí en Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21, donde dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El cumplimiento del noveno mandamiento se ve en una vida controlada por Dios. Repito, el cumplimiento del noveno mandamiento se ve en una vida controlada por Dios. Y finalmente, por una sumisión personal a Dios. En Proverbios capítulo 23 y versículo 7, si mal no recuerdo, dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, vemos que para que este mandamiento pueda cumplirse en nuestra vida, debe ejercerse un control personal y una sumisión personal al control divino. Yo diría a una sumisión divina. La conclusión es muy simple. No hay hombre que pueda controlar su lengua, pero el Señor puede controlar nuestro corazón. No se trata de medir las palabras que decimos, sino se trata de medir las intenciones del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Que sea así en nuestras vidas. Dios te bendiga.